¿Qué tal, amigos? Pues Escucha. bienvenidos a un nuevo programa aquí en Visión Global con mi querido Walter Buchanan y Luis González. Pues la verdad es que los saludamos mucho cada semana. Ya estamos teniendo, este sería el tercer programa que estamos haciendo para ustedes allá en España, y no nada más en España, para todo México, todos los seguidores que con mucho cariño, ya saben, estamos aquí para resolver dudas y para platicar precisamente de qué es lo que ha acontecido en el medio bursátil, en el medio financiero nacional e internacional. Y bueno, pues muchos datos, ¿no, Luis? Tuvimos ahí algunos reportes interesantes. Platícanos al respecto. Sí, a ver, hemos tenido varios anuncios interesantes desde la última vez que nos vimos, desde pues obviamente el dato de inflación que salió, si mi memoria no me falla, el viernes pasado. Se esperaba en 8.12 en términos anuales, salió en 8.16, ligeramente arriba de lo esperado. Y bueno, se espera que siga su marcha ascendente durante los próximos 2 o 3 meses. Entonces, bueno, creemos que todavía no hemos llegado al pico, ¿no? También una noticia interesante es que a pesar de como los americanos llaman los headwinds, los vientos en contra de la economía, el Fondo Monetario Internacional en un anuncio en donde se revisan los crecimientos de distintas zonas del mundo. O sea, México fue de los pocos países que le subió el crecimiento esperado, ¿no? Se esperaba en el trimestre anterior alrededor del 2% y se espera en 2.4%. Y esto se puede ver una serie de razones en las que nosotros creemos que una gran parte es debido al llamado nearshoring, ¿no? O traer a México un poco la cadena de suministros que estamos viendo que estaba en China. Oigo un poco ¿cómo se llama? De Como estática, ¿no? estática. Ahí está, creo que ya se quitó, sí. Entonces, la parte de nearshoring podría explicar una parte de por qué el crecimiento en México podría verse un poco más resiliente que en otros lados del mundo, ¿no? Ha habido una absorción importante de metros cuadrados en el norte del país para justamente poner empresas que le den servicio a la cadena de suministros. Entonces, pues eso podría ayudarnos a que el crecimiento se dé de una manera un poquito más resiliente que en otras partes del mundo, ¿no? Salió el dato inflacionario, ¿no? Precisamente ya estamos en 8 y cacho. Ahí cómo nos puede estar afectando. Digo, hoy tuvimos los datos ahí de las remesas, pues por lo menos impulsando un poquito ahí el tipo de cambio. ¿Cómo nos puede afectar la inflación en términos económicos, Luis? Sí, a ver, pues, a ver, creo que es un proceso general, ¿no? Es un proceso global. El 8, o sea, como decías, ¿no? Se espera en 8.12, salió en 8.16, la anterior había salido en 8.09, entonces la tendencia alcista continúa y eso ha generado pues ciertos presiones en reportes trimestrales, tanto en México como en Estados Unidos, y un poco ralentización económica, ¿no? Gente pues que igual y está o que más bien ya no le alcanza para comprar, ¿no? Hay que recordar que también en México inflaciones de este calado no las habíamos visto pues, en prácticamente 20, 21 años. Entonces, pues sí estamos hablando de prácticamente una generación que ha vivido con inflaciones controladas y que pues, realmente hoy no tienen mucha idea de qué hacer cuando van al súper y ya no les alcanza, ¿no? Eso está terrible. Y ahorita lo que comentas, precisamente, Luis, y voy contigo, Walter, ya hemos reportado casi el 40% de la muestra, el 50% está mejor de lo estimado en el índice de precios y cotizaciones, las ventas en promedio del 16.8, 9.1 en EBITDA. Eh, pues a mí me llama mucho la atención que, pues, por ejemplo, la semana pasada que reportó Arca Continental, pues el mayor tema que tuvieron pues cuestionarse la cadena de suministro, ¿no? A pesar de que imputaron precisamente los precios a los
al usuario final, bueno, pues sigue habiendo apetito sobre todo por estos refrescos, ¿no? Que ya los consumidos mucho en América Latina, en México. Y quería preguntarte, Walter, ¿tú cómo estás viendo los reportes trimestrales internacionalmente? Bueno, en Estados Unidos del Standard & Poor's, antes de esta semana ya habían reportado el 20% de las empresas. Para esta semana van a reportar empresas pues bastante importantes. Se espera que terminando esta semana ya hayan reportado el 33%. Y hasta ahora, pues los reportes, el 68% de las empresas ha reportado sorpresa positiva. No fue el caso de Walmart el día de ayer. Que pues tras su reporte la acción cayó hasta un 9%, y pues me parece que hoy la caída sigue más o menos en mismos niveles. En el día lleva cayendo 8%. Esto pues ha afectado al índice en la sesión de hoy, pero pues habrá que ver cómo salen los reportes de Microsoft y de Google que reportan hoy. El día de mañana pues va a reportar Facebook, que pues tiene el cambio de nombre, hay que recordarlo, es Meta Platforms ahora, y el jueves van a reportar Apple y Amazon. Que seguramente Wall Street y los medios van a estar muy al pendiente de si estas empresas y estos gigantes vencen expectativas o se quedan cortos, y seguramente pues esto llevará movimientos importantes en el índice dependiendo de para dónde vayan las sorpresas, y sobre todo porque pues todas estas empresas son del sector tecnológico, Ricardo, que pues ha sido el sector más golpeado y ha sido de los sectores pues más afectados con el bear market, y pues también se han visto un poco presionados en cuanto a ventas y un poquito en cuanto a márgenes también, ¿no? Pero pues habrá que ver si la tendencia de sorpresas positivas continúa esta semana, y ya iríamos en una tercera parte de los reportes. Todavía nos faltarían 2/3 partes, ¿no? Walter, Luis, a mí me pone muy contento. La verdad es que ya reportó Grupo Carso, a pesar de que ha estado esta semana en el ojo del huracán, el ingeniero Slim, ¿no? Con todo este tema de que se ha reportado pues todo su patrimonio, y bueno, el viernes pasado, si no más recuerdo, se anunció lo de la huelga de Telmex. Bueno, pues Grupo Carso, que es la parte sobre todo que tienen más o menos un 7.2 del portafolio, creo, de los ingresos, la parte de construcción. Y bueno, Carso Infraestructura y Construcción reportó un incremento del 58.3%. Esto, la verdad es que me pone muy de buenas porque pues, es un segmento que ha estado muy castigado por el mercado mexicano. Ha estado, pues, yo que recuerde desde 2019 a la fecha, por lo menos en cuestión de inversión fija bruta, no ha visto claridad. Hoy por hoy, bueno, pues reporta Grupo Carso incremento de ingresos a nivel total, a nivel consolidado del 64% y en EBITDA el 60.8%. Interesante aquí es sobre todo el crecimiento que se dio en la parte de Sanborns, estas tiendas, pues no sé si denominarlas como departamentales, tuvo un crecimiento más o menos del 58, perdón, 22% aproximadamente. Entonces también la parte de consumo, pues no sé cómo lo estén viendo ustedes, a pesar de los datos que tenemos de inflación, pues sigue este apetito por la parte de consumo. ¿Ustedes cómo lo ven, Walter? Pues ahorita, como bien lo comentas, creo que hay muchos datos mixtos, porque pues también otro caso de consumo que se está viendo muy afectado es el segmento de empresas de delivery, donde pues ahí sí estamos viendo que le está doliendo más a la gente gastar, pero pues bueno, aquí pues hemos visto incrementos importantes en la inflación, que pues estos precios son los más, incremento en los precios de los alimentos, que pues esto es pues lo primero que se traslada a los consumidores, ¿no? Entonces, la verdad me sorprende un poco que veamos todavía datos de consumo fuerte. Creo que
no, es una buena noticia, pero pues no hay mucha visibilidad hacia futuro sobre cómo se va a seguir comportando pues el consumo, ¿no, Ricardo? Porque pues, tenemos precios más altos, pues también tenemos incremento de tasas que pues incrementan costos financieros, que pues aquí en México la política monetaria realmente no pega tanto en el consumo, ya lo ha comentado Luis en otras ocasiones, pero pues sí creo que el panorama es un poquito incierto, pero sin duda pues estos datos positivos que pues, nos dan una lectura de datos mixta, pues creo que es algo a tener en cuenta, a seguir, pues para ver si ya hay algo de luz, ¿no? Respecto a los temores de recesión. Y curioso, porque también la semana pasada reportó Grupo Financiero Banorte muy buenos números ahí, me impactó mucho el índice de morosidad y como comentas, Walter, algo curioso respecto al incremento de tasas que yo pensaría que no estaríamos utilizando las tarjetas de crédito hoy por hoy con este horizonte de crecimiento, pues fue el segmento que más, creo que fue doble dígito ahí lo que reportó de crecimiento en esta parte de la tarjeta de crédito. Luis, ¿qué nos depara esta semana? ¿Qué datos tenemos? Tenemos reportes interesantes, ¿no? Sí, digo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues obviamente el miércoles tenemos pues el dato más de los más importantes, que es la Fed. Están esperando el mercado alrededor de 75 puntos base de subida, aunque no descartan una sorpresa de 100 puntos base, ¿no? La inflación en Estados Unidos tampoco ha menguado, hay algunos indicios de que puede empezar a bajar. El tema energético, el tema de commodities, ¿no? Ya tocaron pico hace algunos meses, ya llevamos varias semanas de bajadas constantes, incluso en el energético, ¿no? Que llegó a estar 100% los commodities energéticos, gas, gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, llegaron a estar 100% arriba en el año. Hoy nada más van 78% arriba, lo que quiere decir que, bueno, ha habido una disminución en las últimas semanas, y entonces eso es un poco el rayo de luz o de esperanza que están viendo los analistas para pensar que los 100 basis points o el 1% de subida en la tasa se aleja o es menos probable, ¿no? Mismo caso, el precio de autos usados, la verdad es que la gente ya no está comprando tantas cosas, ¿no? Pero bueno, tienes efectos de segundo orden que no necesariamente son muy visibles y que podrían afectar en las siguientes observaciones. Ese es uno. Dos es el jueves, el dato adelantado del PIB en Estados Unidos, en donde pues prácticamente no hay mucho consenso de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Si volteamos a ver la tabla de distribución de cómo están los analistas pensando en el dato que va a salir el siguiente jueves, pues hay analistas que dicen que la economía va a crecer trimestralmente 2.2% y hay otros que creen que se va a bajar menos 1.8%, ¿no? El promedio en esencia está alrededor del 0.4%, entonces, bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre de hacia dónde va la economía, ¿no? Y va a ser interesante ver la decisión de la Fed el mañana en el contexto del PIB, ¿no? Porque va a ser interesante en el sentido de que si la Fed, a ver, lo más probable es que suba a 0.75, pero si sube 1%, pues vas a tener independientemente una Fed agresiva, pero si el dato adelantado del PIB mañana, digo, el jueves sale en números negativos, pues vas a tener ya 2 trimestres negativos de crecimiento negativo con una Fed subiendo tasas, ¿no? Es algo que cuesta trabajo imaginar, pero pues, que va a seguir sucediendo, ¿no? Y también aquí hay que recordar que 2 trimestres negativos no necesariamente implica recesión. Lo que es curioso es que históricamente, las 10 veces que hemos tenido 2 trimestres negativos, se termina cantando una recesión. Entonces, si bien no implica una recesión, históricamente, pues así ha sido, ¿no? Sin embargo, si el jueves vemos un crecimiento negativo del PIB, que no nos extrañe,
que el NBER, que es el instituto de Estados Unidos encargado de ponerle fecha a las recesiones, que no nos extrañe que no cante una recesión, sino hasta después, ¿no? Entonces, pues hay que nada más tener cuidado con ese dato. Pero bueno, en esencia, los analistas no se han puesto de acuerdo de qué es lo que, en dónde va a estar el DAO, ¿no? Y el rango que están presentando es un rango muy abierto que va desde menos 1.8 hasta 2 puntos positivos. Vamos a estar al pendientes. Walter, comentarios finales para esta semana. No, pues como lo dijo Luis, pues estar atentos a la decisión de política monetaria de la Fed, estar atentos a los reportes en Estados Unidos y en México, sobre todo de las empresas que menciono, y pues bueno, ese sería mi comentario final. Perfecto, Walter. Luis, les agradezco muchísimo estar aquí, como siempre, y pues vaya, a todos ustedes, nuestra querida audiencia, por favor, envíenos sus comentarios aquí en los comentarios ahorita que subamos el programa a YouTube, y con mucho gusto los escuchamos. Etiqueten a mi querido Walter, a mi querido Luis en sus arrobas en Twitter, están muy activos, y sobre todo no se pierdan su programa también, Money Talks, que por cierto mañana sale. ¿Y de qué van a hablar? Si nos pueden adelantar algo. Sí, hicimos una radiografía de la hiperinflación de la República de Weimar. Creo que quedó bastante interesante. Nos metimos a fondo de por qué fue, cómo la resolvieron. Y creo que puede estar interesante en el contexto actual, ¿no? Digo, estamos muy lejos de una hiperinflación, pero pues, es interesante ver otros periodos de inflación históricas, ¿no? Recuerden que este programa está auspiciado por la CFA Society de México, y pues vaya, ¿quién más que mis queridos amigos para representarlo? Muchas gracias, Walter, Luis, les mando un fuerte abrazo. Mil gracias a ti. Abrazo, Ricardo, hasta luego. Nos vemos allá en España, cuídense mucho, gracias por